Desde niño, siempre pensé que conocía a mi abuelo, don Aurelio Méndez, como si toda su vida estuviera escrita en un libro abierto. En San Felipe del Valle, un pueblo escondido entre las montañas húmedas de Veracruz, él era un hombre respetado, veterano de una guerra que rara vez mencionaba, campesino trabajador y patriarca de una familia que lo veneraba como ejemplo de honor. Su voz solía ser firme, sus gestos transmitían seguridad y su presencia llenaba cualquier reunión. Para mí era el pilar de todo lo que significaba pertenecer a los Méndez. Sin embargo, aquella tarde gris, cuando el viento frío se colaba por las rendijas de la vieja casa, descubrí que lo que yo creía cierto no era más que una ilusión. La sala de la casa familiar olía a leña húmeda y a café recién hervido. La lámpara de petróleo arrojaba una luz débil que apenas iluminaba el rostro surcado de mi abuelo. A su alrededor, en un silencio expectante, estábamos mi madre, mis tíos y yo. Todos aguardábamos otra de sus historias del campo, quizá alguna anécdota de juventud, pero lo que vimos fue distinto. Él respiraba con dificultad, como si cada palabra pesara en su pecho. Sus manos temblorosas sostenían un rosario gastado, y sus ojos, cansados, parecían luchar contra un recuerdo que había decidido no callar más. El ambiente cambió en cuanto abrió la boca. Sus primeras palabras fueron torpes, entrecortadas, como si dudara en dejarlas escapar. Pero a medida que hablaba, el aire en la habitación se volvía más pesado. Ya no era el abuelo alegre ni el campesino orgulloso. Era un hombre derrotado por sus propios secretos. En sus ojos había un destello de miedo, mezclado con alivio. El alivio de quien sabe que, aunque duela, la verdad al fin debe salir a la luz. Yo lo escuchaba inmóvil, sintiendo cómo cada frase desgarraba la imagen que había guardado de él toda mi vida. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban con fuerza los techos de lámina y los cristales de las ventanas. Era como si el cielo quisiera acompañar la confesión de don Aurelio, subrayando cada palabra con un eco sombrío. Mi abuelo levantó la mirada, observándonos uno a uno, a mi madre, a mis tíos, a mí. Buscaba fuerzas en nuestros rostros, como si necesitara un permiso silencioso para continuar. «He guardado algo durante demasiado tiempo», dijo con voz ronca. La tensión en la sala se hizo insoportable. Nadie respiraba fuerte. Todos sabíamos que algo estaba por quebrarse para siempre. Con esfuerzo, admitió que la vida que nos había narrado no era la suya. Durante décadas había tejido una historia hecha de fragmentos, de verdades disfrazadas, de silencios cómplices. Aquellos relatos que nos parecían recuerdos de juventud, en realidad eran velos, máscaras, historias inventadas, para protegernos de algo mucho más oscuro. Mis tíos se miraban entre sí, incrédulos. Mi madre apretaba un pañuelo entre las manos, tratando de contener el temblor. Yo no podía apartar la vista del rosario que se movía nervioso entre sus dedos, como si pidiera perdón antes de cada palabra. «El apellido que llevamos no siempre fue mío», susurró. Y esas palabras fueron como un rayo que partió la sala en dos. La tormenta afuera rugió más fuerte, como si celebrara la revelación. Nadie comprendía nada. ¿Cómo podía ser que el hombre que nos enseñó a estar orgullosos de nuestro linaje confesara que nuestra raíz estaba construida sobre otra vida? Una vida que jamás nos contó. Su silencio después de esa frase fue más doloroso que las palabras mismas. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de sus propios hijos. La lluvia insistente llenaba el vacío que sus palabras habían abierto en nuestros corazones. Todo lo que éramos, todo lo que creíamos ser,
se tambaleaba en ese instante, porque cuando un secreto se mantiene enterrado durante décadas, no solo espera a ser revelado, sino que amenaza con arrastrarlo todo en su salida a la luz. Sabíamos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que lo siguiente sería aún más doloroso. Esa confesión era apenas el comienzo, y lo que estaba por venir no solo cambiaría la forma en que lo recordábamos, sino que marcaría un antes y un después en nuestra propia sangre. El pasado de don Aurelio estaba decidido a salir de su tumba silenciosa, y con él vendrían sombras que quizá nunca deberíamos haber despertado. El silencio en la sala se volvió insoportable. El golpeteo constante de la lluvia en el techo marcaba un compás lento, pesado, acompañando la respiración entrecortada de don Aurelio. Al fin levantó la mirada y con una voz más firme de lo esperado, pronunció algo que nos heló la sangre. Yo no siempre fui Aurelio Méndez. Ese nombre lo adopté mucho después. Un murmullo de incredulidad recorrió a la familia. Mi madre dejó caer el pañuelo que apretaba con fuerza. Y uno de mis tíos, incapaz de contenerse, preguntó con voz temblorosa: «¿Entonces quién eres, papá?» Don Aurelio bajó la vista, como si la respuesta estuviera enterrada en el suelo, y soltó un suspiro largo, cargado de años de silencio. Nos contó que había nacido con otro apellido, uno que jamás se atrevió a pronunciar frente a nosotros. Su infancia, que siempre describía como sencilla, feliz, entre campos de maíz y juegos de pueblo, en realidad estaba marcada por sombras, por secretos, por ausencias imposibles de llenar. «Mi verdadero padre no era el hombre del que siempre les hablé», confesó, y cada palabra caía como un martillazo. La historia que por generaciones habíamos repetido, de dónde veníamos, quiénes éramos, se resquebrajaba frente a nuestros ojos. No era solo un cambio de nombre, era el derrumbe de nuestra identidad entera. Sus manos seguían aferradas al rosario, pero su voz se volvió más grave cuando reveló que ese otro apellido lo vinculaba a una familia poderosa, un linaje marcado por la violencia y por decisiones oscuras. Hablaba despacio, como si temiera que el simple hecho de nombrar aquella verdad pudiera invocar fantasmas olvidados. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y fascinación, porque lo que estaba revelando no solo nos afectaba, como familia, también parecía conectarnos con una parte oculta de la historia de México. La tensión en la sala era insoportable. Nadie sabía si interrumpirlo o dejarlo continuar. Dentro de mí, dos voces luchaban. Una exigía conocerlo todo, entender quién era realmente el hombre que había guiado nuestras vidas. La otra rogaba que se callara, que volviera a ser el abuelo de siempre, el de las historias amables y la mirada serena, porque con cada frase nos hundíamos en un laberinto de secretos del que ya no podríamos salir. Don Aurelio respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar le arrancara un pedazo de vida. «El apellido que dejé atrás pertenece a una familia con la que nunca quise estar vinculado», murmuró, y el aire se volvió más espeso. Nos contó que su verdadero padre había sido un hombre temido en su tiempo, implicado en negocios clandestinos durante los años más turbulentos del país. Había vínculos con contrabando, con pactos secretos que marcaron pueblos enteros y con alianzas que no podían pronunciarse en voz alta sin despertar sospechas. Crecí rodeado de silencios, de miradas que escondían verdades, de miedos, aunque nunca me abandonaron, agregó, y sus ojos parecían reflejar el peso de un pasado maldito. La lluvia golpeaba más fuerte sobre los techos de lámina, como si quisiera borrar sus palabras. Nos confesó que, siendo apenas un adolescente, tomó la decisión más radical de su vida:
abandonar ese apellido que le pesaba como una condena y huir hacia una identidad nueva. Adoptó el nombre de Aurelio Méndez para sobrevivir, para reinventarse y sobre todo para protegernos. Pero en esa huida también nació una mentira que se convirtió en el cimiento de nuestra familia. Lo hice para que ustedes tuvieran un futuro limpio, sin la sombra de lo que yo heredé, dijo con un tono quebrado, entre orgullo y dolor. Yo lo observaba en silencio, entendiendo que lo que nos confesaba no era solo un cambio de nombre, sino el eco de algo mucho más profundo. Porque si su padre había estado implicado en hechos oscuros, ¿qué más quedaba enterrado bajo esa vida secreta? Mis tíos se movían inquietos, como si quisieran preguntar, pero el miedo a las respuestas los detenía. Mi madre lloraba en silencio, mientras yo no sabía si sentir rabia por haber vivido engañado o compasión por un hombre que había cargado solo con tanto dolor. Entonces lo comprendí. Lo que estábamos escuchando no era el final, sino apenas el inicio. Porque si don Aurelio había decidido abrir esa herida frente a nosotros, significaba que lo peor todavía estaba por contarse, y lo que vendría después tendría la fuerza de cambiar no solo nuestra historia familiar, sino también la forma en que entendíamos quiénes éramos realmente. Don Aurelio cerró los ojos un instante antes de continuar, como si reviviera escenas que había intentado enterrar por décadas. Su voz salió más grave, impregnada de un peso insoportable. Cuando era joven, presencié cosas que ningún muchacho debería haber visto jamás. Reuniones en casas oscuras, hombres armados entrando y saliendo en la madrugada, conversaciones en susurros que hablaban de poder, de dinero y de vidas que podían desaparecer de un día para otro. El silencio en la sala se volvió absoluto. Mis tíos no se atrevían a interrumpirlo. Mi madre apenas podía contener el llanto, y yo sentía que cada palabra abría una puerta a un mundo desconocido, un mundo al que, de alguna manera, también pertenecíamos. Confesó que su verdadero padre había sido parte de una red que movía objetos prohibidos, piezas que iban desde armas hasta reliquias antiguas. Aquellos hombres no solo traficaban con cosas materiales, también con información peligrosa, capaz de decidir el destino de comunidades enteras. Una vez me llevaron a escondidas a una bodega. Allí vi cajas marcadas con símbolos que jamás entendí. No eran mexicanos, pero todos los trataban con un respeto extraño, casi religioso, recordó. Sus ojos se nublaron y por un momento su voz tembló, obligándonos a acercarnos para escuchar. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que mi abuelo, quien siempre consideré un hombre noble y recto, hubiera crecido en medio de conspiraciones y secretos, era difícil de aceptar. Y sin embargo, su relato tenía una claridad dolorosa, imposible de inventar. Escapé de ese mundo porque sabía que, si me quedaba, terminaría siendo como ellos, añadió. Pero algo callaba todavía. Lo sentíamos todos. Algo que lo hacía bajar la mirada cada vez que pronunciaba la palabra padre. Entonces, tras una pausa larga, confesó lo que hasta ese momento había evitado. La última vez que vi a mi verdadero padre, lo vi con las manos manchadas, y no era solo sangre ajena lo que cargaba, era el peso de un pacto que nunca debió existir. Mis tíos palidecieron. Mi madre se cubrió la boca para no gritar, y yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo que parecía un pasado vergonzoso se transformaba en una amenaza latente, una herencia maldita que quizá todavía nos alcanzaría. Don Aurelio guardó silencio, tanto tiempo que pensamos que había terminado, pero entonces alzó
la cabeza con los ojos vidriosos, y dejó escapar la verdad que parecía consumirlo por dentro. Mi padre no solo estaba involucrado en negocios sucios, también custodiaba un objeto que no pertenecía a este tiempo ni a este lugar. La lámpara del comedor parpadeó, como si incluso la electricidad se resistiera a escucharlo. Era una pieza antigua, de metal ennegrecido, cubierta de símbolos que nadie entendía. Algunos decían que provenía de un barco hundido en el Golfo, pero otros aseguraban que era mucho más antiguo, traído por manos que jamás debieron llegar hasta aquí. La respiración se me cortó. No era solo contrabando, no era solo violencia, sonaba prohibido, casi sobrenatural. Don Aurelio relató que siendo joven lo llevaron una vez hasta esa reliquia. Estaba guardada en un cofre de madera gruesa, envuelta en telas empapadas de aceite para evitar que se oxidara. Cuando la vi, sentí un frío extraño, como si me arrancaran el aire del pecho. No era un objeto cualquiera. Era como si me mirara, como si me reconociera. Su voz se quebró y un temblor recorrió sus manos. Uno de mis tíos lo interrumpió. «Incrédulo, estás diciendo que tu padre custodiaba algo maldito». Don Aurelio lo miró fijamente y respondió con una serenidad que nos heló. «No sé si era maldito, pero sé que era peligroso. Hombres murieron solo por acercarse. Demasiado. Otros perdieron la cordura después de tocarlo. Por eso mi padre se volvió obsesivo, incapaz de soltarlo. Decía que ese objeto aseguraba poder, riqueza, y que quien lo tuviera nunca sería olvidado. La lluvia afuera golpeaba con violencia, marcando un compás con mi corazón desbocado. Esa noche comprendí que lo que nos confesaba no era solo un secreto familiar, era una advertencia. El objeto seguía existiendo, y aunque don Aurelio había huido de ese destino, el lazo de sangre nos conectaba irremediablemente a él. Su voz bajó a un susurro, apenas audible. Ese objeto aún me persigue en sueños, y temo que tarde o temprano alguien lo busque de nuevo. Don Aurelio respiró hondo, como si las palabras fueran espinas que lo desgarraban por dentro. Ese objeto no solo era custodiado por mi padre, era venerado. Los hombres que lo rodeaban hablaban de él como si fuera una llave, una puerta hacia algo más grande que nosotros. Algunos decían que pertenecía a los conquistadores. Otros aseguraban que era prehispánico, un fragmento arrancado de una civilización que nunca quiso ser recordada. Sus ojos se humedecieron y su voz se quebró al añadir, pero yo vi cómo empezó a destruirnos. Nos contó que poco a poco la obsesión por aquella pieza oscura fue desmoronando su hogar. Su madre lloraba en silencio, incapaz de sacar a su esposo de ese abismo. Las noches se llenaban de voces extrañas, discusiones violentas y sombras que parecían moverse por la casa. Yo era joven, pero recuerdo claramente haber despertado una madrugada y ver a mi padre de rodillas frente al cofre. Hablaba con él, como si esperara una respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí que mis tíos también se estremecían al escucharlo. Fue entonces cuando comprendí que debía huir. Continuó con un hilo de voz. Relató que una noche, tras un estallido de violencia en la casa, gritos, golpes y un silencio mortal después, tomó lo poco que pudo cargar y escapó sin mirar atrás. Nunca volvió a cruzar esa puerta, pero en su memoria aún resonaban los murmullos, las promesas de poder que su padre susurraba frente al cofre. Yo sabía que, si me quedaba, terminaría siendo su sombra, o algo peor. Mis manos temblaban mientras lo escuchaba. No era solo la revelación de un pasado oscuro, era la certeza de que esa historia aún no había terminado. Don Aurelio nos miró uno por uno, con los ojos enrojecidos y una gravedad que nos caló hasta los huesos. Huir me salvó,
pero también los condenó a ustedes, porque mientras ese objeto exista, nuestra sangre siempre estará atada a él. Su voz se apagó, y comprendimos que lo que venía después sería aún más perturbador. El silencio después de sus palabras fue insoportable. La lluvia golpeaba las ventanas con un repiqueteo constante, como un eco que subrayaba la confesión. Don Aurelio, con la voz ya cansada, añadió lo que parecía ser su última advertencia. Ese objeto no desapareció. Alguien más lo tomó después de la muerte de mi padre. Nunca supe quién, pero he sentido su sombra toda mi vida. Cada vez que creo que estoy a salvo, algo me recuerda que aún está allí, esperando. Sus manos se apretaban con fuerza, como si todavía sintiera el peso invisible de aquel cofre en su conciencia. Mi madre rompió en llanto, y mis tíos murmuraban entre sí, buscando explicaciones lógicas a lo que acababan de escuchar. Pero yo sabía que no había nada lógico en esa historia. Había una oscuridad que trascendía generaciones, un secreto demasiado grande para enterrarlo. Me atreví a preguntar, ¿y si alguien lo encuentra? ¿Y si ese objeto regresa a nosotros? Don Aurelio me miró fijo, con un brillo sombrío en los ojos. No preguntes si, pregúntate cuándo, porque ese día llegará, y cuando lo haga, uno de ustedes tendrá que decidir si seguirá el mismo camino que mi padre, o si lo destruirá. Para siempre, un rayo iluminó la sala, revelando los rostros pálidos y asustados de todos. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que quizá aquella herencia no era solo un recuerdo. Era un destino inevitable. Don Aurelio bajó la cabeza, agotado, como si hubiera entregado el último pedazo de verdad que había guardado, en silencio toda su vida, pero en el ambiente quedó suspendida una sensación extraña, como si alguien más nos escuchara desde las sombras. Esa noche, al intentar dormir, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Cerraba los ojos y veía aquel cofre, veía los símbolos grabados en metal oscuro y escuchaba un murmullo lejano, casi como una voz que me llamaba por mi nombre. Comprendí, con un terror helado, que el secreto de mi abuelo no había muerto con su confesión. Al contrario, apenas acababa de despertar.